Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este informativo de hoy comentado por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Irán tras la muerte de su presidente Raisi. La Casa Blanca desaprueba el plan de Sánchez para Gaza. El fiscal de la Corte Penal Internacional solicita órdenes de arresto para Netanyahu, Gallant y 3 líderes de Hamás. Gantz fija el 8 de junio como fecha límite para que el primer ministro elabore un plan de posguerra o abandonará la coalición. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos en un momento de gran convulsión en la zona y un mes después de que Irán lanzara cientos de drones y misiles contra territorio de Israel en el marco de la guerra de Gaza. El presidente de la nación persa, Ibrahim Raisi, ha fallecido en un accidente de helicóptero cuando regresaba a Teherán después de haber asistido a la inauguración de una presa en la vecina Azerbaiyán. La muerte del clérigo Raisi, de 63 años, ex jefe del Poder Judicial y considerado un representante del ala más dura del régimen teocrático, siembra de dudas las circunstancias del incidente entre los iraníes más radicales, tal y como se está viendo en sus reacciones en redes sociales tras conocerse que ha sido hallado el helicóptero sin vida de ninguno de sus tripulantes. El ayatolá Ali Jamenei dijo este domingo que la continuidad institucional está garantizada. El Gabinete de Emergencia de Irán está celebrando actualmente una reunión de última hora tras la noticia de la muerte del presidente. Según el artículo 131 de la Constitución iraní, en caso de muerte del presidente, su primer adjunto, Mohammad Mokber, con la aprobación del líder supremo de la República Islámica, asume los poderes y responsabilidades de la presidencia. Además, un consejo formado por el presidente del Parlamento, el jefe del Poder Judicial y el primer vicepresidente debe tomar medidas para elegir un nuevo presidente en un plazo de 50 días. El sucesor temporal de Raisi, Mokber, dirigió durante años gran parte de las finanzas del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. También es un experto en la gestión de la economía de guerra para mantener a Irán a flote a pesar de años de sanciones internacionales. El diario Jerusalem Post afirma que Mokber está involucrado en donaciones corruptas para mantener a varios electores cerca de los principales líderes del régimen. El nuevo mandatario sirvió en la división médica del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hace décadas. Bueno, esta es una noticia que realmente es sorprendente porque, bueno, esto puede suceder, suceden accidentes, pero a mí me sigue llamando un poquito la atención. Y seguramente a los iraníes también les está llamando la atención de que haya muerto este líder que podríamos calificar, sin temor a equivocarnos, que tiene muchos enemigos en el país. Estamos hablando de quien estuvo al frente del país durante todas estas manifestaciones en contra de la represión de las mujeres. Recordarán el caso de esta chica que no llevaba el velo y que fue asesinada, etcétera, etcétera, y también la muerte de casi un centenar de manifestantes en distintas protestas que hubo en el país. Por otra parte, Irán cada vez se ha visto más influida, podríamos decir, por la situación que se está viviendo en Israel. De todos es conocido que el estallido de esta guerra era algo que no tenía el permiso de Teherán, a pesar de que Hamás es un grupo vinculado económicamente y militarmente a los iraníes. Y que estos han prestado un apoyo bastante limitado a los gazatíes durante estos 6-7 meses, con algunas andanadas de misiles, digamos, con cuentagotas desde territorio libanés o desde el sur de Siria. Sí que han habido muchas revueltas en Cisjordania, pero que estas no podrían estar tan controladas por Irán. Así que, bueno, evidentemente también los hutíes y sus lanzamientos de misiles en el Mar Rojo, el bloqueo del Mar Rojo, responden a los intereses iraníes. Todo esto es como una reacción porque tienen que hacerla, pero que no
no es lo que se esperaba de Irán en un momento así. Pero también recordemos que Irán está inmerso en una polarización que se desata a raíz de la guerra de Ucrania, suministrando drones a Rusia y por lo tanto consolidando un eje que ya es bastante amplio y que, aparte de otras naciones pequeñas como Argelia, incluso Venezuela, tiene como centro a Rusia y a Irán, aunque también podríamos contar en esa zona a la siempre emergente China, ¿no? Así que en este contexto de la geopolítica, una muerte de este tipo puede llamar la atención. Alguien podría especular que podría ser, no sé, obra de algún servicio secreto internacional, aunque me parece que en este caso no es así, porque cuando, por ejemplo, se eliminó al jefe de la Guardia Revolucionaria por parte de los estadounidenses, pues estos no negaron su firma en estas acciones. Y cuando hubo sabotajes en las centrales atómicas iraníes, pues no es que Israel lo admitiera, pero que la prensa internacional daba por hecho de que era obra del Estado judío. En este caso no se puede afirmar ni una cosa ni la contraria, pero a mí me resulta llamativo que dos personajes de este calibre, como son el líder, lo que podría ser el equivalente al primer ministro del presidente de un país, junto con su ministro de Exteriores, viajen en un avión y que éste se caiga por inclemencias atmosféricas, pues me resulta bastante difícil de creer. La Casa Blanca desaprueba la decisión de un grupo de países europeos comandados por los gobiernos de España e Irlanda de reconocer de forma unilateral el Estado de Palestina. En principio, la fecha que el gobierno planeaba era la del 21 de mayo, pero el presidente Sánchez dijo el viernes que sería más adelante. Según un portavoz de la Casa Blanca, Biden es un firme partidario de una solución al conflicto con la creación de dos estados, y es algo que ha mantenido a lo largo de toda su carrera política. Pero el presidente cree que un Estado palestino debería alcanzarse a través de negociaciones directas entre las partes implicadas, no mediante reconocimiento unilateral. Sánchez ha estado tratando de sumar apoyos a ese reconocimiento al Estado palestino. Irlanda, Malta y Eslovenia se han mostrado favorables. Otros, como Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia, ya han iniciado o culminado ese mismo reconocimiento. Sin embargo, en Washington esas gestiones se interpretan como contraproducentes. Ya el 18 de abril, Estados Unidos fue el único país que vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hubiera permitido el ingreso de un Estado de Palestina con plena representación en la Asamblea General. La resolución la presentó Argelia y logró 12 votos favorables, entre ellos los de Rusia, China y Francia. Se abstuvo Reino Unido, aunque el solo veto de Estados Unidos hubiera sido ya suficiente para hacer descarrilar la propuesta. Bueno, es evidente de que en este momento, bajo cualquier análisis más o menos objetivo, en medio de una guerra, no se pueden tomar decisiones que se han postergado durante decenios por problemas que tienen que ver con la poca fiabilidad de una de las partes, por lo menos, en la creación de un Estado palestino. Y digo, ¿por qué poca fiabilidad? Porque los palestinos hubieran podido tener un Estado a partir del 15 de mayo de 1948, igual que Israel, porque así lo había decidido Naciones Unidas a través de una partición, la creación de un Estado judío y un Estado árabe en lo que había sido el mandato británico en Palestina. Luego, desde el Congreso en Madrid de 1991, hubo varias iniciativas que se llevaron a cabo al máximo nivel entre el máximo representante palestino, Yasser Arafat, y los presidentes o primeros ministros de turno
de Israel junto con la mediación de Estados Unidos. En diversas ocasiones se llegó a ofrecer algo que hoy en día prácticamente creo que es inaceptable para cualquiera en Israel, pero durante el gobierno del primer ministro Olmert en Israel se llegó a ofrecer no solamente lo que es para el Estado palestino Gaza y Cisjordania, sino también la mitad de Jerusalén, es decir, de volver a mantener dividida Jerusalén, aunque la misma ciudad sería capital para los dos países, la parte occidental para Israel, la parte oriental para Palestina. Incluso en esa ocasión no se llegó a un acuerdo definitivo cuando estaba todo ya más que aceptado. Es decir, ha sido una historia de que a pesar de cuando se han establecido negociaciones directas, pues no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo. Siempre a último momento pues se echaba por la borda todo lo conseguido. Pero la filosofía del presidente Biden es de que esa es la única vía, y lo que no es de recibo es que lo que no se ha conseguido por las negociaciones a través de diálogos directos, pues se consiga tras un ataque terrorista de un grupo que no tiene la más mínima intención de que haya dos estados, uno judío y uno palestino, sino lo que quieren es que los judíos desaparezcan del mapa de Israel, y no por una cuestión solamente que tiene que ver con las reivindicaciones de territorios o lo que sea, sino por una cuestión religiosa. La motivación tanto de Hamas como del grupo Hezbollah, que ni siquiera es un grupo palestino, aunque a algunos les llame la atención, Hezbollah es un grupo nacido dentro del Líbano con facciones chiitas que son del mismo signo que los iraníes, pero no son gente, no son palestinos que salieron de Israel en la guerra del 48, los que forman el grupo Hezbollah. Y para estos grupos es inaceptable, y lo único que les interesa es que, como reivindica la Guerra Santa, aquella tierra que ha sido alguna vez parte del Islam, lo que ellos llaman Dar el Islam, es decir, casa islámica, vuelva a serlo. Simplemente eso, ¿no? Y esto sería algo tremendamente peligroso y terrible, no solamente para los judíos y no solamente para los israelíes o para el Oriente Medio, sino que piensen que España también durante 8 siglos fue territorio del Islam. Así que lo que pase en Israel determinará también el futuro de lo que pueda pasar en España. Y es justamente el presidente español el que trata de lograr protagonismo. Ya lo intentó durante su visita como presidente de turno de la Unión Europea a finales del año pasado en Israel, tratando de robar el protagonismo a la primera salida de secuestrados en un intercambio. Y desde entonces pues ha inflado el globo, pero ahora todo empieza a desinflarse porque, entre otras cosas, las fechas que ha puesto pues no se cumplen, y parece como que no está dispuesto a ir solo a este pronunciamiento, ¿no? Está esperando que Irlanda se apunte también, y bueno, y ahí lo acompañarían posiblemente otros países incluso más insignificantes en tamaño y población, como son Malta y Eslovenia, pero si se cita a otros países que ya han iniciado, culminado este reconocimiento, quizás convenga recordar de que algunos de estos países, de los países de esta lista, pues se están echando atrás de algunas de estas decisiones. Estoy pensando en los actuales gobiernos de Rumanía y Suecia, que no están para nada por la labor de reconocer ahora un Estado palestino. Así que, bueno, evidentemente habrá presiones desde España. Hay una visión como que se está avanzando en ese tema, pero en realidad
Como mucho, pues como decimos, España e Irlanda harán un pronunciamiento, un brindis al sol que no va a tener ninguna consecuencia para ninguna de las partes. En un acontecimiento sin precedentes y enormemente controvertido, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo el lunes que había solicitado órdenes de arresto a los jueces de la Corte para el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, junto con los principales líderes de Hamás. Khan dijo que los cargos contra el primer ministro y el jefe de defensa de Israel son por los crímenes de causar exterminio, provocar hambruna como método de guerra, incluida la denegación de suministros de ayuda humanitaria, y atacar deliberadamente a civiles en conflicto. En cuanto a las órdenes de arresto contra Yahya Sinwar, gobernante de Hamás en Gaza, el jefe militar del grupo terrorista Mohamed Deif y el líder de la organización, Ismail Haniyeh, serían acusados de exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y agresión sexual. Israel no es miembro del tribunal e incluso si se emiten las órdenes de arresto, Netanyahu y Gallant no enfrentan ningún riesgo inmediato de procesamiento. Pero el anuncio de Khan profundiza el aislamiento de Israel a medida que avanza su guerra y la amenaza de arresto podría dificultar que los líderes israelíes viajen al extranjero. El ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, criticó la decisión diciendo que el ejército de Israel está cumpliendo con el derecho internacional en sus combates en Gaza y calificando la decisión como un crimen de proporciones históricas. Sí, vamos a ver, Benny Gantz no es el mejor amigo de Netanyahu, y menos en estos momentos, y ya hablaremos justamente en la próxima noticia de este tema. Y él es el que está diciendo con todas las letras y la mayor claridad del mundo que la decisión de formular estas acusaciones es un crimen de proporciones históricas, nada menos. En realidad, todo esto son palabras, un brindis al sol, ¿no? Porque esto no va a ninguna parte. Esto lo pide el fiscal. Esto no quiere decir que los jueces de la Corte Suprema Internacional de Justicia vayan a aceptar esta petición. Pero esto hace un titular muy impresionante que se publica hoy en la prensa, y cuando pasado mañana, dentro de 2 semanas, los jueces de este tribunal digan que esto no se atiene a la ley, pues nadie lo va a poner en la misma franja de destacados que va esta noticia hoy. Porque las acusaciones aparte son ya de por sí, como dice Gantz, criminales. La propia acusación. Causar exterminio. Vamos a ver. Evidentemente, las cifras de muertos son elevadas. En todas las guerras, cualquier muerto es una pérdida. Pero también hemos conocido esta semana pasada que la propia Organización de Naciones Unidas ha comprobado y dado a conocer que las cifras que se han dado no son reales y que habría que reducirlas prácticamente a la mitad, por lo menos en lo que a civiles gazatíes se refieren. ¿Que todos los muertos cuentan? Claro que sí, pero todas las mentiras cuentan, eso no es de aceptar. Segunda, provocar hambruna como método de guerra. Pues yo puedo asegurarles que en la Franja de Gaza hay menos gente pasando hambre que muchos países africanos que están sin voz en las Naciones Unidas y que no hay ninguna Corte Internacional de Justicia que hable por ellos. Y que lo de la hambruna, pues no, ¿qué hemos visto sobre la hambruna? Hemos visto imágenes de gente famélica en hospitales. Vale, y como sabemos que estos famélicos, que están evidentemente desnutridos, lo son a causa de la falta de alimentos en el suministro en esta guerra, y que no son imágenes de archivo o que no son gente que ya están enfermas de otras cuestiones y que ahora se ponen delante de la cámara para acusar a Israel. No hay ningún control sobre las acusaciones a Israel, incluido también el que dicen de denegación de suministro de ayuda humanitaria. Vamos a ver, en ninguna guerra los ejércitos que están
en litigio, se están peleando, se preocupan de la ayuda humanitaria, al contrario. Excepto en esta guerra en la cual Israel tiene que preocuparse de abrir los sitios de acceso, permitir la entrada de la ayuda humanitaria y también de revisarla, porque junto con la ayuda humanitaria a veces ha llegado, y no es una vez, a Gaza elementos de combate. Hoy mismo hemos sabido una noticia escalofriante, entre otras cosas, que en esas breves incursiones que de momento ha llevado a cabo Israel, el ejército israelí, en el sur de la Franja de Gaza, cerca de Rafah, pues ya han detectado kilómetros y kilómetros de túneles de contrabando con Egipto. Esto que se había dicho de que Egipto había inundado los túneles de contrabando, etcétera, pues no es verdad, o lo hicieron pero con algunos solamente. Estamos hablando de decenas de túneles de contrabando por los cuales pues no solamente entra material bélico para los grupos terroristas como Hamás, sino que también se puede salir. Y nadie puede estar seguro que los líderes de Hamás no estén ya no solo en Egipto, sino que mucho más lejos. Igual están en Turquía, donde Hamás es un grupo legal. Estoy hablando de los líderes de los cuales hemos hablado en las acusaciones de la Corte Penal Internacional, Yahya Sinwar y Mohammed Deif. Posiblemente ellos ya estén fuera y los que se quedan ahí son los pringados que van a morir por una causa en la que los han dejado solos. A ellos, a un montón de cadáveres de secuestrados israelíes, porque de los 130 y pico que falta por encontrar, pues se estima que solo 30 y algo estarán con vida, que todos los demás ya han sido asesinados. Y cada vez que Israel incursione en algún túnel, dirán que ha sido culpa de Israel, que ha sido un bombardeo lo que los ha acabado con ellos, etcétera, etcétera. Y la última de las acusaciones que hace este fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es de que Israel ataca deliberadamente a civiles en conflicto. Atacar deliberadamente, y por eso les lanza panfletos avisándoles con horas de antelación dónde van a atacar para que salgan de esa zona. Eso no lo ha hecho ningún ejército en el mundo y por lo tanto, bueno, es totalmente descabellado lo que está haciendo esta Corte Penal Internacional, que ya más allá de que esto vaya a repercutir en la posibilidad de viajes futura que tengan Gallant y Netanyahu, lo que no se puede permitir es que esto suceda con un organismo que se supone que vigila por la justicia a nivel internacional y que esté tan contaminado a través de los fiscales como es este caso. El ministro del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, lanzó un ultimátum al primer ministro Benjamín Netanyahu el sábado por la noche, exigiéndole que se comprometa con una visión acordada para el conflicto de Gaza que incluiría estipular quién podría gobernar el territorio después de la derrota de Hamás, y advierte que se marcharía de la coalición si esto no sucediera. En una declaración que provocó la rápida indignación de otros miembros del gobierno, Gantz dijo que creía que la guerra desencadenada por la masacre del 7 de octubre liderada por Hamás se había desviado de su rumbo en los últimos meses debido a la cobardía de algunos de los líderes de Israel. Gantz dice que el gabinete de guerra debe formular y aprobar un plan de acción antes del 8 de junio para lograr 6 objetivos estratégicos. 1. Para traer a los rehenes a casa. 2. Para derrocar el gobierno de Hamás, desmilitarizar la Franja de Gaza y obtener el control de seguridad israelí de Gaza. 3. Junto con ese control de seguridad israelí, crear un mecanismo de gobernanza civil internacional para Gaza que incluya elementos estadounidenses, europeos, árabes y palestinos, que también sirva como base para una futura alternativa que no sea Hamás y no sea la Autoridad Palestina y su presidente Abbas. 4. Devolver a los residentes del norte a sus hogares antes del 1 de septiembre y rehabilitar el Negev occidental, adyacente a Gaza, atacado por Hamás el 7 de octubre.
5. Avanzar en la normalización con Arabia Saudita como parte de un proceso integral para crear una alianza con el mundo libre y Occidente contra Irán y sus aliados. Y 6. Adoptar un marco para el servicio militar nacional bajo el cual todos los israelíes sirvan al Estado y contribuyan al esfuerzo nacional. Bueno, ya ven, este es una especie de ultimátum que ha puesto Gantz. Gantz no pertenece a la coalición que Netanyahu puso en marcha cuando fue electo la última vez. No por mayoría absoluta, evidentemente. Tuvo que hacer una coalición de varios partidos, 2 partidos ultrarreligiosos y 2 partidos ultranacionalistas de derecha. Lo que Gantz se unió fue porque justamente su partido, en torno a su partido se habían reunido varios de los máximos expertos en seguridad nacional que habían sido jefes de Estado Mayor, incluso él mismo. Pero este apoyo no es incondicional y para siempre, sino que era un gabinete para el tema de la guerra. Lo que está de alguna manera acusando Benny Gantz a Netanyahu es que está tratando de postergar y de alargar el tema de la guerra para seguir teniendo el control de la mayoría en Israel y llevar adelante sus planes e incluso los planes de sus socios de gabinete, como son los partidos ultraderechistas. ¿Cuál es el tema? El tema es que, por una parte, se habla de que se espera una operación que acabe con el terrorismo, con el grupo terrorista Hamas, lo que queda de él en la Franja de Gaza, pero por otra parte, tal como hemos comentado en la noticia anterior, es muy probable que los líderes de Hamas ya estén fuera del país. Es muy probable que, militarmente, la situación no sea tan compleja como la describe Netanyahu y sí se puede emprender una entrada en los túneles que de alguna manera ayude a liberar a los rehenes. Y si no, una negociación para un alto el fuego que, según Gantz, tampoco tendría por qué ser definitivo, pero sí llevar a la liberación de los rehenes que sí están con vida todavía. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que está claro es que el crédito, que Gantz ha facilitado al gobierno de Netanyahu durante estos meses está a punto de caducar. Estamos hablando de que se habla del 8 de junio como fecha límite para poner en marcha estas acciones, aunque ya el primer ministro Netanyahu le ha contestado a estos 6 puntos con otros 6 puntos propios que, no van en la misma línea. Hasta aquí el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos con más noticias en la próxima edición.